Damos formalmente la bienvenida, ya hicimos las presentaciones del caso, ya te conocen, te hemos dedicado unos cuantos minutos a explicar tu importante función en obras sanitarias, a resaltar la figura de tu padre y al nombre que se le dio a la base, Espirnal. Estuvimos hablando de los orígenes, estuvimos hablando de la planta Baltar de Efluentes, haciendo el reconocimiento de dos grandes profesores que pasaron por nuestra casa, nuestra facultad. Así que ya con atención y con respeto y el agradecimiento de siempre, Juan Carlos, a tu presencia. Dale. Un detalle más sobre Alberto Baltar. Fue Sí, el primer estudiante, el primer matriculado de la Facultad de Ingeniería y el primero en graduarse de la Facultad de Ingeniería local. matrícula 1, Uno. matrícula 1. Este, Muy bueno, muy bueno. Bueno, Fede, arrancá vos y yo voy después me sumo. Bueno, a ver, como para entender un poco cómo es el sistema de provisión de aguas. Eh, Cada ciudad elige o analiza cuál es su mejor sistema para la provisión de agua. Normalmente, la provisión de agua en la mayoría de las ciudades es por superficie, la captación es de agua superficial, que es el mismo método que utilizaban los romanos. Los romanos desarrollaron las primeras obras de infraestructura, las grandes obras de infraestructura en la cual interceptaban cursos de aguas de manantiales, preferentemente por ser aguas más límpidas, aguas más cristalinas. Lo cristalino justamente invita a considerar las aguas sanas. Y a partir de ahí las desarrollaron por acueductos, las transportaban hasta los lugares específicamente donde demandaba el consumo. Nosotros somos una ciudad en la cual la provisión de agua, como bien decía Fede, está bajo tierra. Entonces, mediante la provisión de energía, levantamos esa agua que está ahí abajo, viajando entre los gránulos del suelo, y la transportamos hasta la ciudad. La ubicación de las perforaciones de las cuales se está haciendo la extracción de agua está distribuida básicamente sobre lo que sería en la vera de la Ruta 2, en lo que se llama Acueducto Norte, eh, para después también tener a partir de muy poquitos días atrás, a partir del 19 de septiembre pasado, conectado lo que se llama el Acueducto Oeste, que busca conseguir agua, todavía no está operativo, conseguir agua en la zona de inmediaciones de lo que es Colonia Barragán, o cuando uno llega al límite del partido en Ruta 2, lo que estaría hacia el oeste del municipio. Por otro lado, tenemos sistemas de perforaciones que se encuentran dentro de la ciudad, en todo lo que significa la zona oeste de la propia ciudad. Esas perforaciones suministran agua directamente a la red, dando provisión directa a los vecinos. El agua que va sobrando de lo que no consumen los vecinos, va viajando hacia el centro y se integra con el agua que viene del acueducto norte, ese que está marcado ahí en una línea azul que viene entrando por Ruta 2 y llega hasta Plaza Mitre. En su camino transita por lo que es la base Espirnal, que lleva el nombre de mi padre, donde desde ahí se tiene una reserva de agua. Plaza Mitre es otra reserva de agua. Y desde Plaza Mitre se llega hasta lo que es Tucumán y Almafuerte, que es una reciente cisterna que se inauguró a fines del año pasado, que es otra reserva de agua. Por otro lado, está el sistema de acueducto sur, que tiene una batería de pozos que está en la zona del parque industrial, más o menos, para que se ubiquen, algunos un poco más al sur, otros más al norte, y de ahí va entregando agua en toda la franja que queda entre la 39 y
Mario Bravo. Posteriormente al desarrollo de, de la ciudad, estas zonas se han ido ampliando y vamos suministrando agua por fuera de lo que sería el ejido urbano que está aprobado por ordenanza municipal. El sistema de provisión de agua consiste, por un lado, en la extracción en el pozo de perforación que sube el agua hasta nivel de superficie prácticamente. A partir de ahí hay un transporte horizontal o meramente o moderadamente horizontal, porque nunca las cañas van en horizontal, sino que van teniendo dientes por condiciones de transporte para poder evacuar los gases, otro tipo de el aire que se incorpora, que es nocivo para el fluido de agua en presión, y a partir de ahí llega a nuevas estaciones donde se lo vuelve a energizar el agua para que llegue a cada uno de los domicilios. Esa agua se distribuye primero por grandes conducciones de diámetros relevantes, 500, 600, y a medida que se va alejando del punto de entrega de energía, esas cañerías van reduciéndose en tamaño hasta llegar a pasar por el frente de cada uno de los domicilios con un caño de 75 milímetros de diámetro. Ese caño, a partir de ahí, se toma una manguera, lo que se llama una manguera, que es otra conexión de 13 milímetros, que es la que suministra propiamente el agua a cada uno de los domicilios. Cuando a ustedes llega agua, Obras Sanitarias no entrega agua solamente, lo que está entregando es agua y energía, porque el agua, para que llegue a cada uno de los domicilios, está a casi 30 kilómetros de distancia y a 100 metros de profundidad. Entonces, toda esa demanda de energía es la que hay que suplir con el transporte. De hecho, Obras Sanitarias es el principal consumidor o el principal cliente de la empresa de energía. No solamente por lo que significa para el agua, sino también por lo que significa para la red cloacal. Y pasamos ahora a la red cloacal. Me voy a buscar un vaso con agua. Bueno, abrir. Es con efectos especiales, o sea, que Juan Carlos Espirna vaya a buscar un vaso con agua. Qué bueno, qué nivel. Rompe la cuarta pared, profe. Ser humano. Qué bárbaro. Es buena el agua, ¿eh? Por supuesto que sí. Aparte, ¿dónde se comen las mejores facturas? En Mar del Plata. ¿Dónde están los mejores fideos y pastas? En Mar del Plata. ¿Por qué? Y porque por la cantidad de sal que tiene, o sales que están asociadas con el agua. Esas mismas sales son las que te joden un sistema de calefacción, los que te hacen que cada artefacto siempre esté con sarro, ¿no? Pero bueno, no se puede todo. Pero comemos buena factura. Bueno, comemos buena factura, por eso tenemos la pancita que tenemos. El sistema Bueno, hoy cloacal contaba, es un sistema de transporte. Sí. Las industrias, para poder realizar sus vuelcos, también tienen que tener ingreso de agua para poder hacer su elaboración, y esa agua con que elaboran después es volcada a la red, o sea que a la red cloacal, ¿no? Entonces, Sí. Uno puede medir el consumo de una industria también en forma indirecta por cuánto vuelca. Exactamente. Por lo que yo les estaba comentando, el caudal que ingresa a la planta de DAR, que es aproximadamente un caudal normal de 230.000 metros cúbicos en el día. Entonces, digo, bueno, ¿cuánta agua consume la ciudad de Mar del Plata? Será un porcentaje de esos 230.000 metros cúbicos. Exactamente, sí, tal cual.
Tal cual. Normalmente para un domicilio se estima que el 80% del agua que ingresa al domicilio sale por el sistema cloacal. El otro 20% queda extraviado Regado, para otros usos en la vivienda. Por ejemplo, limpieza. el riego no entra al sistema cloacal. El agua de secado de la ropa no entra al sistema cloacal. El agua de lavado de pisos no entra al sistema cloacal. La depuración de la cloaca sería muy compleja o tendría otro tipo de tratamiento si uno incluyera los pluviales de la casa en el vuelco domiciliario al cloacal. Por eso en la ciudad de Mar del Inimaginable Plata, también. como, claro, o sea, el aumento en un día de lluvia muy grande a lo que es el caudal que ingresa a la planta de Dar sería muy grande. Tal cual. Y sería otro tipo de tratamiento también. No sería Tal las cual. instalaciones que tenemos montadas No, hoy en no, no, día. no, tal cual. Sería otra cosa. Bueno, Este, pasamos un poco a comentar el sistema cloacal. El sistema cloacal básicamente se compone de un sistema de transporte a gravedad. ¿Qué significa a gravedad? Que queda establecido, fijado un nivel y otro nivel, y simplemente por poner la conducción que acompañe esa diferencia de nivel, ese delta H, el transporte se efectúa. Dependerá de la forma, la calidad de los materiales, la rugosidad de los materiales, el tipo de fluido, la condición de temperatura del fluido, y la pendiente, qué tan alto será el tirante dentro de la conducción. Una cuestión a tener en cuenta es que justamente no toda la ciudad tiene la capacidad de desaguar por las cloacas máximas sin la provisión de energía. O sea, este sistema que nosotros estamos planteando, comentando, es un sistema que opera básicamente sin la provisión de energía. La energía la ponemos el día que estamos ejecutando la obra en hacer la construcción, cuando se hizo la construcción de cada uno de los colectores máximos a la profundidad que se los hizo. Para que tengan una sola idea de referencia, la tercer cloaca máxima, en el punto de giro que está ahí, que se visualiza en Polonia y Vértiz, tiene una profundidad desde el terreno natural de 23,5 metros. Simplemente como para que tengan una idea de noción de la profundidad a la cual se hizo el túnel ese. Pero, por ejemplo, cuando uno está en la esquina de Edison y Vértiz, ¿no? Esa misma conducción tiene una tapada de apenas 2,40 metros. Increíble. Y cuando estamos en el punto de vuelco, en la zona de lo que es la planta Baltar, ahí estamos a 12 metros, 13 metros de tapada más o menos. Tapada es la distancia que hay entre el terreno natural y la parte superior de la conducción cloacal. ¿Se podría hablar de pelo de agua? ¿Cómo? ¿Se podría hablar de pelo de agua o el tema es que pueda llegar a estar a caño lleno? Y eso dependerá justamente de la condición de caudal. Normalmente nosotros diseñamos las instalaciones para que respondan a un funcionamiento en el cual parte de la cañería tiene agua y parte de la cañería es aire. Entonces, el aire viaja en un sentido en contra de la circulación del líquido. Pero eventualmente, si el caudal se incrementa mucho, puede ser que se ahogue o se llene completamente la cañería. Y si bien no va a operar en las condiciones de diseño, sí va a continuar operando. El sistema cloacal
tiene además una batería de estaciones de bombeo. Esas estaciones de bombeo lo que hacen es juntar, captar, recoger los líquidos de una zona, inyectar la energía a ese fluido y entregarla a el punto de vuelco en donde se continúa con el transporte a gravedad. Vamos a un punto claro y sencillo para visualizar esto. Playa Las Toscas, donde está la pileta cubierta. En la vereda de enfrente y sobre la barranca, uno puede visualizar, observar que hay una casita que aparece ahí en la zona de la barranca. Bueno, esa casita es el acceso para llegar a la estación de bombeo que se ubica más abajo. Esa estación de bombeo lo que hace es juntar gran parte del líquido cloacal que se genera en la zona del centro y transportarlo hasta prácticamente la puerta de heladería Capurro en Libertad y la Costa, mejor dicho, ahí Peralta Ramos, entre Balcarce y Libertad. Ustedes denme a mí cualquier dirección y yo te conoceré una heladería o una parrilla al paso, ¿eh? Muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. O sea, sos un buen tributario de la red cloacal. Vos sabés que les comentaba lo que estuvo durante un tiempo largo a mi alcance, que fue la cuarta cloaca máxima de la cual participé y la he recorrido, también la planta de Fluentes. Pero hubo algunos alumnos que preguntaron más sobre la tercer cloaca. Por ejemplo, vos nos has dicho medidas y cotas, y también preguntaban el diámetro. La tercera, ¿qué diámetros tiene aproximadamente? ¿De cuánto estamos hablando? Porque es una cloaca muy importante, cruza el medio de la ciudad. Es una cloaca muy relevante, muy, muy trascendente. El caño es lo que consiste la tercera cloaca máxima es un caño telescópico, que significa que es variable en su recorrido el diámetro que tiene. Arranca con 900 milímetros, 90 centímetros, hace 3 cuadras, pasa y a partir de ahí va en 1,5 metros, 1.500. Y termina en la zona de cuando llega, de 3 metros de diámetro. Claro, claro. Es un río de mierda. Literal. Sí, es un auténtico cacaducto. Así que, bien, yo creo que ya por la hora que es, podríamos ir unificando lo que es prestación de servicio de agua potable con cloaca, y ya, si redondeamos eso, Fede, podemos ir conduciéndonos para terminar con pluviales. Así que podemos ir redondeando un poquito de esto y bueno, ir hacia allá, ¿no? Hacia el tema pluviales. Buenas, Edgardo, perdón de la demora. Ya volví a casa. Muy bien. Adelante, entonces. Lo que podemos hacer es sí. La estación depuradora EDAR. Dale. Con sus pasos, para que tengan conocimiento. Sí, por favor, así tiene coherencia. A donde llegue, yo voy a cargar de vuelta el agua. Dale. Ustedes tienen el perfil de la planta EDAR en el campus, en donde tienen toda la información de la UT3, no en esta última parte, y se pueden encontrar con este PDF. Vamos a agrandarlo desde acá. No me lo dejo agrandar. Ahí se ve, ¿eh? Voy a ver si lo puedo conseguir en mi máquina. Igual se veía bien, Fede, ¿eh?
Sí, porque como que se Porque vos achicaba. podés, no, pero vos podés agrandar la pantalla y poner las camaritas al costadito chiquitito y se ve grande. Ahí Ahí se se ve ve. perfecto. O sea, no se Claro. ve lo que dicen las letras, pero bueno, ahora sí se ve. A ver, un PDF, ¿cómo lo pones en pantalla completa? Ver pantalla completa. Es lo que tenemos. Básicamente, una EDAR está compuesto de esta planta de tratamiento como la ven acá, sino que puede tener tres etapas más, que es tratamiento primario, secundario y terciario, porque nosotros acá tenemos pretratamiento. O sea, el pretratamiento consiste en eliminación de sólidos de gran tamaño, que es la primera parte, esta parte, sólidos de gran tamaño. Los colores es que va cambiando de rojo a verde, ya más clarito, es por la calidad del líquido. No, porque a un jefe se le cruzó por la cabeza que tenía que salir agua cristalina y me hizo hacer todo este sometadito. Que no es la realidad igual, ¿no? Supongo. Por lo No, menos no es de, no es Sale de- tan cristalina, ¿no? a ver, por lo menos de esta Tomalo, planta. tomalo si es agua. A ver, hay una ¿Cómo anda Juan cosa, Carlos? muy buenas. Hay que tener en cuenta una cosa. A ver, el nivel de calidad de tratamiento depende también de las exigencias que uno tenga en el medio que lo está ejecutando. Exactamente. Eh, y la cantidad de energía dispuesta que uno tiene para poder hacer el tratamiento. Porque en todo esto hay que gastar energía y la energía es plata. ¿eh? Un detalle que les quiero comentar es que, ¿cómo se imaginan ustedes en la estación orbital la provisión de agua? ¿Alguno se anima a contestar eso? ¿Cómo la provisión de agua? No entiendo la pregunta, perdón. Claro, ¿cómo provees de agua a la estación orbital? Para los que están ahí, los tres humanos que están haciendo tarea de investigaciones en la estación orbital. Claro, no los primeros días, después de haber estado un mes, 2 meses, cuando ya se te acabó el agua. Claro. Purifican la orina, ¿no? ¿Y qué otra cosa? A ver, cuando vos estás allá, tenés que tratar el agua, todo el agua. A ver, Claro, o sea, ¿estación el agua de orbital cloaca, el tiene? agua del inodoro, que uno tira agua potable Todo, y se va, se purifica y todo, se hace. todo, todo. Es nivel vos estás en una condición muy exigente. Entonces, vos vas como ingeniero, le tenés que pensar que obviamente le vas a mandar un termo con agua buena, ¿no? Pero el agua que vas a estar captando del sistema, la vas a tratar y la vas a reusar. Eh, El podés, agua de la según ducha, me el nivel imagino, de por ejemplo, tratamiento, algo. es el nivel de uso. ¿Perdón? O sea, el agua con los que se ducha, me imagino que es algo que tienen que tratar y reutilizar. Por ejemplo, uno gasta muchísima agua duchándose, mucho más de la que consume diariamente. Exactamente. Bueno, eso es todo un equilibrio. Según para qué uso le vas a dar al agua, es el tratamiento que le vas a dar y la energía que vas a disponer. Una consulta, esos procesos pretenden ser muy complicados de hacer, pero ¿no se podría llegar a aplicar alguna forma en las ciudades para poder disminuir los residuos de alguna manera? Seguramente que se puede. La cuestión es cuánta plata estás dispuesto a gastar. Yo en un momento me pregunté por qué no en Mar del Plata, que somos una ciudad costera, por qué no tenemos, está bien que es un dineral importantísimo, ¿no? Disponer de agua salada para el tema de lo que son inodoro, por ejemplo, ¿no? Yo cada vez que yo, por ejemplo, hago algo que es, bueno, lo voy a decir, me va a causar gracia, es voy al baño a hacer pis al parque, por ejemplo, tengo parque. Y lo hago, ¿por qué? Porque ahorro 10 litros de agua cada vez que voy a hacer pis, en vez de tirar la cadena.
¿por qué no utilizar agua salada para lo que es el inodoro? Obviamente que hay que hacer toda una red nueva, más que la corrosión que lleva el agua salada para un caño, ¿no? Pero bueno, se me ha ocurrido de chico y obviamente siendo más grande y estudiando ingeniería me di cuenta que era bastante inviable. Pero bueno, Bueno, es una a ver, cosa que me preocupaba, ¿no? Porque, o sea, para Hubo, consumo de tomar agua gasto 3 litros por día. Ahora, para tirar el hubo en Mar del inodoro son 100 Plata, litros. en Mar Es del tal Plata cual. hubo un proyecto para hacer doble cañería en las casas y creo que en el Sheraton se hizo doble cañería. Para hay usar varias. Mira, no sabía. creo que en el Sheraton se hizo, pero a nivel Mar del Plata hubo un proyecto, pero bueno, muchísima plata en infraestructura también. Juan Carlos, Sí, Juan Carlos, el último alumno que habló fue Erico sí, Evans, sí. Acabo de ver el apellido. el hijo de Cos. Hijo del loco Evans. Otro genio del saneamiento. Que hacían diabluras con mi padre en la ciudad. Sí, 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 sí. Me ha tocado también y ya se lo he expresado a Erico, fue un gustazo tenerlo al hijo y hoy es una clase de lujo esto, ¿eh? Clase de lujo. Grandes valores de otras épocas. Bueno, volviendo un poco acá a lo que estaban recién planteando, bueno, todo eso hay que pensar que cualquiera de esos sistemas al cual están concibiendo, tienen que concebirlos coincidiendo con otros sistemas, porque seguramente hoy en esta charla estamos viendo lo que es el sistema de agua, el sistema de cloacas, el sistema de desagües pluviales, ahora dentro de un rato, pero debajo de la traza de cada una de las arterias hay otros sistemas incluso que han quedado perimidos, que están ahí presentes. Por ejemplo, la estación de generación de electricidad que se ubicaba en la esquina de San Lorenzo y Güemes, que generaba electricidad primeramente para el casco urbano de lo que era la ciudad de Mar del Plata, a principios del siglo pasado, tenía dos instalaciones complementarias, una de transporte de agua para el enfriamiento de las máquinas y otra para el transporte del fueloil, que se descargaba en la zona del Torreón del Monje y se lo impulsaba hasta esa posición para poder generar electricidad, o sea, la energía con la cual se movía, el combustible con el cual se generaba la energía para mover las máquinas, que generaban electricidad, ¿no? Por eso todos esos sistemas hay que pensarlos, que hay otras instalaciones que ya no están presentes o no están en uso, pero que están presentes. O sea, debajo de la calle hay más caños de los que se imaginan. No solamente está el agua, la cloaca, la electricidad, el gas, la fibra óptica, los caños de teléfono, hay caños que han servido para el transporte de agua caliente en la zona de la pileta Royal. Hay un montón de otras instalaciones. Así empezamos la Nosotros clase de hoy rememorando la ciudad bajo la ciudad, que es nuestro lema desde el primer día de clase. Puede ser que también hay uno en el puerto de la 9 de julio, la estación del 9 de julio, Ahí hay más también. que Hay une otras cosas. el océano con la central. Sí, hay un conducto que se usaba para transportar carbón. Y hay De otro hecho, si uno conducto, mira la foto satelital enfrente de la estación 9 de julio, están justamente las cribas de separación justamente de agua y el carbón. y hay otro conducto que es para el agua de los condensadores y se ven los rascadores en Ortiz de Zárate y La Costa, en la avenida Costanera. Exactamente. Juan Carlos, ¿vos podés ver la Dime. pantalla esta? ¿Vos ves la compartida? Sí, la estoy viendo. Esto que acabo de Volvimos al marcar. barrio. Volvimos Yo al veo que barrio. existe. Ahora, ver lo que Mira, dice acá, es otra acá cosa. está Musu. ¿Podés creer que cuando mostrábamos eso el otro día, yo estoy justo ahí donde el otro día se rompió el caño y pusieron la válvula
desaireadora, justo en la Salle y Sagastizábal. Y Ah, mira vos. mientras dábamos la clase, por la ventana les mostraba y les decía que estaba viendo la obra que se terminó hace poco, el caño que sacaron y la válvula que la vi, una válvula tipo hongo, que la mostramos por internet cómo era, y la vi y la tuve acá en la puerta de casa un día, porque después la instalaron. Así que Claro, nunca tan oportuno el lugar. Ingeniería Verdad, justo el tramo que pasa por la puerta de mi casa. Y es el lugar más alto y ahí vemos tal cual, las tapadas, como vos hablabas antes también. tal cual. Bueno, esa es una No cañería sé, que ahora vamos a potenciar, a repotenciar la que existe. Tenemos una cañería de agua que presenta algunos inconvenientes muy rutinarios de rotura y que significa una salida del servicio significante en un área muy importante de la zona norte de la ciudad. Entonces, como producto de esas fallas, empezamos a desarrollar un proyecto, el cual consiste básicamente en el desarrollo de una conducción paralela que va a reemplazar a la actual existente. La picardía del proyecto, o los puntos más significativos del proyecto, es justamente desarrollar esa obra con la otra instalación operando y además ir generando puntos de vínculos entre las dos instalaciones de tal manera de ir haciendo una transferencia paulatina de por dónde va a ir transitando el flujo a medida que se va desarrollando la obra. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Ir reduciendo la condición de potencialidad de falla sobre la instalación que tenemos más vieja. ¿Se entiende un poco la idea? Basta que no bien. me dejes sin agua, te entendí perfectamente. Es que te vamos a A dejar ver. sin agua unos minutos. Voy a tener que hacer... ¿Cómo Voy vivir a sin tener- agua? Dice Edgardo. No, pero voy a tomar las recomendaciones de Nicolás, porque yo también tengo jardín. Juan Carlos, Edgardo, perfecto, yo lo hago siempre, me parece algo tan clave. Abre la puerta, vas ahí, pastito, regás un poco. hay que plantar un 10 limonero, litros. La Nicolás. mochila, ¿cuánto tiene? 15 litros tiene la mochila de agua, ¿no? Entre 10 y 15 litros, más o menos. Y 10 litros, sí. Por eso 10 están los litros de seguro. 7. Están los de Viste que 7 también. están los inodoros con descarga de 3 y descarga Los que de tenés, 6. sí, eso los tengo en el estudio, pero bueno, en mi casa no dispongo de eso. Y una pregunta, ¿cuándo gastas más agua? ¿Cuando tenés el tanque más arriba o cuando tenés más abajo? ¿Por qué esa capacidad de agua? Y debes gastar más agua cuando es el tanque más abajo. Porque cuando tenés más Bien. arriba, va con mayor va con más, tenés más columna de agua y va a arrastrar mucho mejor que si lo tenés ahí abajito y apenas fluye con fuerza. Exactamente. Esa es la demanda, por eso es la demanda de agua. O sea, poner el inodoro de mochila, la mochila necesita más volumen para lograr el arrastre de la taza. Si uno pusiera ese tanque o la demanda de agua para hacerlo en una posición más alta, el volumen que uno requeriría sería mucho menor. Ujú. Juan Todo Carlos, es ingeniería, hay diseño. Bien, bien. pregunta Juan Carlos. ¿Me escuchás? Sí, Acá acabo de dibujar un cañito, ¿ves? sí, tal cual. Bastante grande. Y la otra vez cuando estábamos viendo interferencias, nos Sí, preguntábamos qué era esto, ¿te acordás vos? sí, ese es un desagüe pluvial. Diámetro 1 metro. Sí. Bien. Y para que ellos sepan, ¿por qué es tan significativo que lo coloquemos acá? ¿Podría no estar? No, el tema es el siguiente. El día que tiene que construirse,
la empresa que va a ejecutar la tarea ejecutiva de colocar el caño, tiene que estar al tanto que primero ahí hay una instalación más relevante en dimensiones. ¿Por qué? Porque el ancho de las calles es un ancho finito, de 17 metros 32, pero una medida finita. Y el caño que está ahí, el pluvial, tiene una dimensión finita, que tiene más o menos, no me acuerdo si es de 1,20 m o de 1 metro, pero bueno, anda en esas dimensiones. Pero el día que se hizo la excavación, aproximadamente, la excavación tuvo que haber tenido un ancho de 1,50 m, con lo cual hay una zona en donde el suelo ya está alterado. Y entonces, cuando uno tenga que hacer la excavación para pasar este nuevo caño en esa cuadra, debe tener en cuenta lo que significa la seguridad de sostenimiento del suelo producto de las alteraciones que ya están ejecutadas. Porque como buenos ingenieros que somos, no solamente tenemos que desarrollar la ingeniería de lo que significa el transporte del fluido que queremos resolver, sino también la ejecutividad de la obra. Y en ese aspecto de ejecutividad hay que considerar los aspectos de seguridad e higiene en el trabajo de aquellos que van a estar ahí abajo haciendo el enlace o empalme o unión de los caños. Exactamente. Esas justamente fueron una de las áreas de abordaje que les había comentado cuando me tocó trabajar en la 4ª cloaca máxima. Es muy importante esa respuesta que nos está dando Juan Carlos. Fíjense cómo haciendo transversalidad entre distintas materias y entre distintas disciplinas estamos tratando un tema tan importante justamente en obras de saneamiento, ¿no? La multidisciplina, la transdisciplina también. Adelante, Juan Carlos. Bueno, obviamente que también en esto también hay que trabajar los aspectos de impacto ambiental, ¿no? Cuántas calles voy a poder cortar al tránsito, por dónde va a entrar, por dónde voy a desviar los colectivos, cómo voy a hacer con la recolección de residuos. Cuando mira uno la ejecución de la obra, tiene que también mirar la profundidad a la cual va a desarrollar esa obra, no solamente por lo que significa lo que recién hablábamos de la seguridad de sostenimiento de excavaciones, sino también porque una excavación profunda requiere una máquina con brazo largo, y ese brazo largo va a ser seguramente que tenga interrupción por parte de los árboles y el cableado, con lo cual también hay que mirar para arriba, no solamente para abajo. Por supuesto, por supuesto. Federico y Juan Carlos, faltando ya 20 minutos para el final, podríamos ir conduciéndonos a lo que nos invita la pantalla, ¿no? A pluviales. Bien. Vamos. Bueno, primero, ¿qué es? Sí. No voy a pasar, la voy a pasar directo del PowerPoint porque hace las presentaciones así con figuritas. Entonces déjame que abro el PowerPoint. Que tiene con animaciones. Sí, porque no las había visto yo y están muy buenas. A ver, si se ve. Bien. Estamos deseosos. Porque tiene que tener vida las cosas. Sí. Bueno, vamos a ver 3 conceptos básicos, ¿no? Cuenca hidráulica, cómo se genera el caudal y qué es un hidrograma, ¿no? Vamos nomás. Vamos a arrancar con cuenca hidráulica. ¿Qué es una cuenca hidráulica? A ver, en una superficie tiene una inclinación, tiene un recorrido. Cada gotita de agua que caiga en esa zona va a estar incluida dentro de la cuenca y va a salir por un punto que es por donde se evacúa el caudal. Toda gota que está fuera de esa línea pertenecerá a otra cuenca. Pasamos de lámina. Esa cuenca
puedo tener una consideración de, ahí en colores verde, todo eso, es lo que sería la cuenca superficial. Pero si uno mira en un corte transversal, ¿no? Fíjense el dibujito que está en blanco y negro abajo a la izquierda. Según en qué punto de la cresta caiga la gota, pertenecerá una cuenca a otra. Pero dentro de lo que es la cuenca subsuperficial o subterránea, también tenemos una división de cuencas que no necesariamente coincide con la división de cuenca superficial. Esa división de cuencas relacionada con el manto impermeable subterráneo tendrá otra forma, pero sí tendrá el mismo concepto. Pasamos de lámina. ¿Cómo se genera el caudal? Cuando cae agua, la precipitación, que puede ser en forma de nieve, granizo, partículas, lo que es la neblina o la propia lluvia, ocurren 4 cosas. Por un lado, hay una acumulación de agua que se genera en el mojado, en el encharcamiento en cada sector, hay una infiltración de agua y hay una evaporación de agua. Son las expresiones que se están marcando ahí con esa ecuación. El sobrante se llama escorrentía y esa escorrentía es la que va a ir corriendo horizontalmente. A medida que uno va bajando la pendiente, fíjense cómo los cubitos se van agrandando, producto de que, por un lado, está recibiendo el flujo de la superficie superior y además va recibiendo la integridad de la precipitación que está recibiendo en el mismo punto. Con lo cual, el análisis de cómo es el comportamiento del caudal en cada punto es bastante difícil de lograr, pero se puede concretar. Para eso tenemos los hidrogramas. Una cuestión que tienen que tener presente y recordar es que caudal, a esta altura, yo imagino, como buenos ingenieros que son, ya casi ingenieros, y si no son ingenieros es porque les está faltando unos minutos nomás, caudal es velocidad por área. Cuando uno habla de velocidad por área, está hablando de tratamiento, está hablando de transporte. Pero caudal también es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo es cuando uno está haciendo tratamiento. Pasamos de lámina. ¿Qué es un hidrograma? Un hidrograma es una curva que me va a representar el comportamiento del caudal en el punto de descarga a medida que transcurre el tiempo. O sea, la precipitación de la cuenca va a ir buscando, discurriendo por los distintos canalículos hasta ir formando la red de transporte, que son los distintos brazos y vaguadas, hasta alcanzar un arroyo, un río. Este punto de análisis va a respetar una curva de lectura. Lo que me está diciendo la curva por debajo del área, el área por debajo de la curva, es el volumen de agua que va a estar evacuando, que está relacionado con la precipitación, que está relacionado con la característica de la superficie, que está relacionado con las características del terreno y está relacionado con las condiciones ambientales en las cuales se produjo la precipitación. Las curvas de los hidrogramas se corresponden con los regímenes de precipitación y en las condiciones de desarrollo. Por ejemplo, el río, si uno se fuese a imaginar cómo es el comportamiento de un hidrograma del río Santa Cruz, es de esperar que encuentre el pico del flujo en los meses al finalizar el verano y el escurrimiento más bajo lo vaya a encontrar justamente al finalizar promediar el invierno. ¿Por qué? Porque ahí hay un delay muy grande, muy marcado, entre el momento que se produce la precipitación y el momento en que se genera el caudal.
Este es el hidrograma. Pasamos de lámina. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace una urbanización? Uno está alterando la relación entre el agua evaporada, el agua acumulada, el agua infiltrada y el agua que tiene condición de generar escorrentía. Cuando uno hace la impermeabilización del terreno o el cambio de uso de suelo nada más, simplemente con modificar el tipo de cultivo, hay cultivos que necesitan el surco en el sentido de la pendiente y otros que ser perpendicular a la pendiente. Simplemente con esos cambios uno va a alterar cuánta agua va a estar en condiciones de manifestarse como escorrentía. Pasamos de lámina. Cuando nosotros tenemos el terreno yermo, hay mucha más superficie en hojas, plantas, ¿no? Mucho más superficie para mojar. Para que el agua pueda empezar a escurrir, primero tiene que haber mojado la superficie. Según la temperatura, también va a manifestarse como evaporación. Y recién ahí va a quedar un resto que normalmente puede estar entre el 10, 20%, 30% de la precipitación que se manifieste como escorrentía. En el caso de una urbanización, en ese caso se alteran esas relaciones. Cuando uno pavimenta una zona, lo que está haciendo es un efecto, pasamos de la mía, un efecto muy singular, que por un lado genera una superficie que tiene mayor capacidad de conservar energía de la radiación, con lo cual lo que es la evaporación o evapotranspiración se altera. También se altera la capacidad de infiltración, pero sobre todo lo que se altera es la capacidad de escurrimiento superficial, porque uno está haciendo que sea más llano, más liso y con mejor desarrollo o definición de las pendientes para el transporte horizontal. Yo les doy a cada uno de ustedes un disfraz de gotita de agua. Los pongo arriba de una nube y los suelto, ¿no? Cuando llegan al pasto, ahí donde estaba orinando nuestro amigo recién, Ruperto, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a agarrar, van a correr, ¿no? Por el pasto, pero se van a encontrar con un caracol, con una piedra, con una hoja, que les va a hacer torpe el desplazamiento superficial. En cambio, a vos te tiro arriba de la vereda y vas a transportarte por la acera hacia el cordón y por el cordón hacia el sumidero, con una velocidad muchísimo mayor. Entonces, lo que se nos modifica con la condición de urbanización es cómo es la curva del hidrograma, que justamente es eso que... ahí están los efectos. Ahí están los efectos. Bueno, los titulares son muy parecidos a los que estamos por ver. Fíjense, la curva del hidrograma, previo a la urbanización, es la azul. Después, con la urbanización se genera la curva roja. Si uno computa el área que tenemos por debajo de la curva, en un caso y en el otro, con la urbanización creció el volumen. Pero no significa esto que haya crecido la precipitación. El régimen de precipitación está relacionado con las condiciones en las cuales se desarrolla la climatología. Y nada tiene que ver esto con el cambio climático, que es otro efecto que va aparte y que no necesariamente tiene que generar una influencia sobre este desarrollo, y al cual tendríamos que ponernos en duda si o en discusión
como buenos técnicos que somos. Pero eso es otro terreno de otra charla en otro momento y en otra circunstancia. Lo que quiero mostrarles acá es que a medida que se va urbanizando, se generan dos cosas. Por un lado, un crecimiento del volumen de agua disponible a correr, y además, si uno mira, el pico crece en altura y se desplaza hacia la izquierda, o sea, se reduce en tiempo. ¿Qué significa esto? Que el agua corre más, hay más agua para correr y corre a mayor velocidad. Con lo cual, acuérdense de la fórmula de caudal. Caudal es volumen sobre tiempo. Si yo estoy haciendo crecer el tiempo, haciendo crecer el volumen y el tiempo lo reduzco porque le pongo una mejor superficie, porque lo allano, ¿no? Lo alineo. Se me cayó el soporte. Ahí estamos arreglando el soporte. Lo allano, lo alineo. La conclusión va a ser que voy a tener mayor caudal en menor tiempo en el punto de interés. Claro, es la diferencia entre que tenga una catarata y que tenga un pequeño desplazamiento de agua. A ver si puedo. Ahí. Bueno, un poco la práctica tradicional es justamente sacarme el agua de encima, no considerar aspectos de calidad, de capacidad, ¿no? Un poco lo que está señalado. Una consulta, Juan Carlos. Con los puntos de la ciudad que son más bajos, que son más propensos a inundaciones, como son, por ejemplo, en la calle Córdoba y Mateu, que justo, viste, justo termina la bajada de Playa Grande y después un poquito más. En esos puntos donde hay una mayor concentración de agua debido a la superficie del terreno, que si tenés una cuenca, justo ahí es la parte más baja. ¿Los caños de los pluviales son más anchos o es todo el mismo diámetro? Los caños son todos telescópicos, suelen ser telescópicos, pero ¿qué pasó? Vos tenés una ciudad que fue modificando su condición de uso del terreno, con lo cual la condición de la construcción, de las conducciones que estaban, está justamente colmatada en su operación. Entonces, el agua tiene memoria y sigue recorriendo por los lugares que recorría antes que nosotros ocupáramos el terreno. Y lo hace en la magnitud que nosotros le hemos dicho que lo hiciera, producto de que no hay una infraestructura que acompañe el desarrollo de la urbanización. O sea, de alguna manera, lo que debiéramos hacer nosotros como sociedad es ir compensando la diferencia entre la curva azul y la curva roja. De hecho, justamente en la lámina siguiente, ¿no? Estrategias para la resolución, teníamos por un lado la práctica tradicional, que es ir agrandando y poniendo más caño. Uno eso lo puede hacer a lo mejor en el punto donde todavía no hay desarrollada infraestructura. Pero en aquellos lugares donde ya está la infraestructura desarrollada, es indudable que no puedo yo volver a abrir la ciudad para poner un segundo caño. Y si lo voy a hacer, tengo que tener una consideración de la hidráulica muy importante para justificar la inversión de ese tamaño de inversiones. Como se ha hecho en varios lugares. Claro, de hecho, a ver, no se descarta, pero si se puede evitar, se evita. Una cuestión mucho más razonable. Como se ha hecho en la calle Güemes, ahí por el 2000 más o menos, que esa. Exactamente. Ahí no había otra opción. Que agrandar y hacer nuevas cosas. Que teníamos era la más conveniente esa. Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo era chico, yo nací en el 95, pero era muy chico y Güemes era que te llevaba a la cintura el agua. A veces con las lluvias esas increíbles que hay en Mar del Plata. Corresponden a el evento del sábado 30 de enero del año 2000. Bien, esas fotos.
Miren, ahí la costa y las eras, los autos apilados. ¿eh? Imagínense la energía que hay que poner en juego para transportar a un vehículo, hacerlo flotar y apilarlos. Además, hay otra foto con los autos en la playa. A esa no la tengo. Se indica. Con lo cual, imagínense que cuando uno llega a las eras y la costa, la calle deja de tener 17 metros de ancho para tener, no sé, que cerca de 50 metros, y sin embargo lo llevó hasta la arena los autos, y están a más de 100 metros, de 120 metros, bajando la escalera, un desastre. Sí. Por eso se invita a los alumnos a que recorran el pluvial Las Heras hasta la costa y de ahí hasta el Torreón, como forma también de contribuir a la ciudad bajo la ciudad. Tal cual. ¿Pasamos de lámina? ¿Y qué más tengo para decir? A ver. ¿Terminó ahí? Sí, o sea, lo que hoy buscamos concretar es que exista algún tipo de administración o cuencos de administración de esa inundación. ¿En qué consiste básicamente? Es generar un volumen, miren, un volumen en donde yo le hago un agujerito chiquito, entran 10 y sale 1. Eso es lo que sería un reservorio, un punto de administración de agua. Claro. Y nosotros como sociedad, hablando de temas para ayudar a los pluviales, básicamente no arrojar basura a la calle. Es la única manera de aportar, además de plantar algún árbol en nuestra casa que ayude a la absorción de agua, pero si no es no tirar basura en la calle para no tapar los pluviales, ¿no? Supongo que es el mayor problema que debes tener vos. ¿Qué dicen los pluviales y demás? La mugre en los pluviales son tan chicos los caños en general que las velocidades que se desarrollan son tan altas que la mugre queda, digamos, se transporta. El punto es el problema. El tema es que se tape la boca calle, ahí en la esquina. No, es que el problema de obstrucción que tenés y por el cual en muchos puntos se produce el anegamiento es una obstrucción hidráulica. O sea, la conducción que tenemos existente, así le pongamos agua limpia, es menor que la que se requiere. Entonces, la obstrucción no corresponde por un efecto que sobrevenga de los residuos que están. Obviamente que los residuos no son convenientes, pero no es un producto de los residuos la obstrucción. Lo que pasa sí, y eso es un acto que tenemos que como sociedad corregir, es que el punto de vuelco, el cuerpo receptor final, es el que está recibiendo los residuos que está transportando el desagüe pluvial. Y ese cuerpo receptor final es el mar, es nuestras playas, que es nuestro principal recurso turístico y de vida de muchos de nosotros, de los marplatenses. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo en el momento de la actividad en la ciudad. Una pregunta. Juan Carlos, así como decíamos que hay cloacas máximas, nos gustaría que nos pintes aproximadamente dónde están esos grandes desagües máximos, como para ir terminando, porque ya estamos sobre la hora. ¿Te puedo hacer una pregunta de los pluviales antes? Sí, por favor. ¿No están viendo algo por lo que he escuchado a mi papá que trabaja en la empresa, que están viendo una nueva forma de cómo juntar los desechos en el pluvial del Arroyo del Barco, como para después o algo así? Muy buenas, Agostina. Porque siempre lo dice, Sí, pero bueno. nunca más que eso. Mirá, ahí en el Arroyo del Barco hicimos una prueba física que es el desarrollo de un sistema de redes, rejas y barreras flotantes. Justo lo que preguntó hoy, Fede. Le tiramos con esa todo. es la primera obra que hizo de saneamiento pluvial.
Sí, ¿no? tal cual. En la ciudad es 2 millones de dólares gastamos en esa obra de desembocadura. Pero importante, ¿Qué ¿eh? fue lo que Y algo me ocurrió? contó de las interferencias, algo así. Sí, además, no, lo que he transpirado con esa obra. Digamos, a ver, soñarla, no se pueden imaginar las horas porque el trabajo de ingeniero no se hace solamente cuando uno está arriba del gabinete, arriba del plano, arriba de la computadora. Uno se está bañando y uno está soñando esas cosas. Uno está parado en un semáforo y se te ocurre una idea. No tiene horario la ingeniería. Jode a cualquier hora, se te aparece en la cabeza. Ahí, en la obra de desembocadura de Arroyo del Barco, lo que se hizo fue, por un lado, Mirá, interponer una la reja. imagen, Sí, ahí. La obra desagua en la dársena D del puerto de Mar del Plata. Esa línea roja es la desviación que se hizo porque el proyecto original estaba con la línea azul, pero después por intervención de actores del puerto se decidió modificar su traza siguiendo la línea roja. Si bien no modificaba sustancialmente el punto de vuelco, sí el direccionamiento del flujo. Entonces, ahí hay una reja que lo que hace es generar una retención de los sólidos flotantes de mayor tamaño. Tiene un ancho de paso de 10 centímetros. Posteriormente tiene una red que cuelga directamente del puente donde está apoyada la reja, ¿no? Que lo que trata es de contener aquellos residuos que zafan de transitar la reja que ahí se ve en la imagen. Y después lo que hay es una barrera flotante que está dispuesta dentro de la dársena del puerto, que tiene una historia singular esa barrera, porque resulta que en su momento personal de el área ambiental de hidráulica de la provincia desarrolla el impacto ambiental y pone después de 148 páginas, en los últimos dos párrafos, en los últimos dos renglones casi, pone, tengan presente cómo resolver la problemática de los residuos sólidos flotantes. Cuando le llega el documento a mí, dice mi jefe, y ahora Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, dije yo, vamos a poner una barrera flotante. Y así surgió la barrera flotante. La cuestión es que después, ¿de dónde saca una barrera flotante? Bueno, la cuestión, empecé a mirar y a observar cómo se hacía, por ejemplo, para proteger los diques en la zona De de las Oregon, turbinas cuando en pasaba el Estados agua. Unidos, por el transporte de maderas. Pero la diferencia fundamental que tiene esos desarrollos respecto de los que estábamos planteando nosotros es que el flujo en ese caso es unidireccional y nosotros acá es un flujo bidireccional, con lo cual es una complejidad mucho más singular y difícil de concretar. Pero también había que hacerlo algo barato. Conclusión, terminé yo en la Lonería del Vasco, de ahí de Rivadavia y Champañá, hablando con un técnico de los que sueldan las lonas y empezando a buscar y proponer distintos modelos de armado y distintos tipos de telas. Después, gracias a la intervención de el ingeniero Chiapina, pudimos armar lo que sería la parte de flotación. Con Chiapina estuvimos viendo y analizando cómo concretar ese mecanismo de flotación. Y son cilindros de Tergopol envueltos en fil poliéster que están dentro de un bolsillo que tiene esa barrera flotante.
para que tenga un poco de peso, se le puso otro bolsillo un poco más abajo y una cadena que corre por ahí abajo. La cuestión es que con eso estamos conteniendo que los residuos que vuelcan al mar no se escapen de una zona. Guille y Florencia, que me pasó lo mismo la vez pasada que me llevó Guille. Sí, siempre te pasa. No, pero que el camino ese, tan roto. Guille me dice, cuando me llevó él, No hay otra forma. acostada en el asiento de atrás. Bueno. Andamos con el Bueno, quiero resaltar algo bastante interesante que se dio recién cuando Juanca hizo esa expresión de idea. ¿Cuál fue el concept? Y pongamos una barrera flotante. Ese es el concepto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sé yo? Pero la idea es esa. Después busquemos. ¿Cómo empezamos la clase de hoy? Hablando de instalaciones subterráneas, gasoductos. ¿Y cómo puedo hacer para que no se oxide el caño de acero? Y primero tengo que saber qué es la oxidación. Y la oxidación es pérdida de electrones. ¿Qué puedo hacer? Y le entrego electrones. ¿Y cómo hago? ¿Qué sé yo? Pero la idea es esa. Después vino la corriente impresa y los monitores y todo lo demás. Pero ven lo importante de la idea, del concepto, de eso que puede surgir inclusive bajo la ducha, como dijo Juan Carlos. Y como hemos hablado en nuestra clase de vapor, la idea primordial. Así que esto es realmente una alegría y también le respondo a Real Agostina. Vos sabés, Agostina, que el año pasado en la superclase una de las visitas que hicimos justamente fue a esta planta de desagüe pluvial del Arroyo del Barco en el puerto, y guiados obviamente por Juan Carlos, ¿no? Fue una excelente visita, esa es la que estamos viendo ahora, y forma parte de nuestro periplo. Bueno, Juan Carlos, estamos ya pasados, fue realmente una alegría enorme tenerte entre nosotros y bueno, ya te contamos para el próximo año también. Este año no vamos a poder hacer visitas en físico, pero nos hiciste viajar como si lo hubiésemos hecho directamente en territorio. Así que agradecerte y bueno, un abrazo grande, como siempre. Dale, dale. Si alguno quiere hacer una pregunta, todavía puedo estar. Yo no tengo problema hoy, ¿eh? Seguís en la farmacia, Juan Carlos, todavía se ve, ¿no? Sí, me quedé acá en la farmacia. Me parecía que había mucho medicamento atrás tuyo. Una de dos, o está con algún temita de salud o está en la farmacia. Yo había mucho medicamento, digo, sigue en la farmacia todavía. No sé si... ¿Me están viendo ahí? Sí, se ve perfecto, Juan Carlos. Yo estoy acá en la farmacia. ¿Ves? Mire, esto está lleno, ¿eh? Acá hay plata, mucha plata. Porque bueno, aparte de ingeniero, también, bueno, tenemos este emprendimiento con mi señora. Muy bien, muy bien. Contanos, Juanca, ¿alguna interferencia que te haya desvelado por la noche en el Arroyo del Barco? Más que, bueno, hay dos interferencias que a mí me sacaron la cabeza. La primera fue cuando, haciendo la obra de la vieja terminal de micros, teníamos que cruzar un caño de agua en Faluche y Las Heras. Cuando nosotros estábamos con esa obra, yo no había calculado un solo desagüe pluvial, porque hay que considerar una cosa, la tormenta del 30 de enero del 2000 lo que provocó, entre otras cosas, es que se transfiriera la cuestión hidráulica de la administración municipal a obras sanitarias. Cuando llega el tema a obras sanitarias, dicen, che, bueno, ¿quién se quiere hacer cargo de este problema? Y yo era el ingeniero más joven de todos. Con lo cual, como era el más joven, más cagada de lo que había, no iba a ser, así que di un paso para adelante. Y empecé a trabajar en el tema de desagües pluviales. Con otros dos ingenieros, el ingeniero Sensi y el ingeniero
Bautista, empezamos a estudiar la cuenca de la vieja terminal de micros. Estábamos llegando y teníamos el problema que teníamos un caño de 800 milímetros que va por la calle Falucho que alimenta Torre Tanque, va de Plaza Mitre a Torre Tanque. Se cayó el teléfono nada más, Ok. De Plaza Mitre a Torre Tanque. Y ese caño nos interceptaba con el desagüe pluvial que estábamos desarrollando. Y lo que se nos ocurrió, la idea, fue hacer como se hace un vertedero de un dique, en donde hay una rampa que el agua fluye y después vuelve a tomar el nivel. Lo cómico es que nosotros nunca habíamos calculado, más que en una práctica de esas que se hace en la facultad, un trabajo práctico, un vertedero de esas características. Cuando lo tuvimos que aprobar en hidráulica de la provincia, el director de hidráulica en ese entonces había sido profesor del ingeniero Bautista y mío. Ese ingeniero, el ingeniero Reina, fue el que calculó el vertedero de Piedra del Águila, el dique de Piedra del Águila. Nosotros no teníamos un pluvial calculado y estábamos discutiendo con el ingeniero Reina, que nos había explicado a nosotros cómo hacer las cosas, esa obra que después él nos terminó aprobando, ¿no? Y nos felicitó por justamente cuál fue la idea que usamos para poder salvar la interferencia. Me acuerdo que salvar esa interferencia con una obra nueva de agua hubiese significado $250.000 en materiales de aquel entonces. Y lo terminamos resolviendo por algo así de, creo que $40.000, una cosa así. Se lo pongo en número, pero obra final estoy hablando, ¿no? Y la otra gran interferencia que me ha tocado resolver es la de la obra de Arroyo del Barco en Ayolas y La Costa. Ahí existe un electroducto que el sistema eléctrico de la ciudad forma un anillo. Ese anillo tiene un punto que vincula la central 9 de julio con otra de las centrales, la que está ahí cerca de la terminal, bueno, ahí donde está el shopping, cerca de la vieja terminal en Alsina. Alsina, exactamente. No me podía acordar la calle. Alsina y Gascón. Entre Rawson y Garay. La cuestión es que ese cable que vincula a esas dos estaciones es un conjunto de 4 cables que más o menos tiene cada uno de ellos cerca de 18 centímetros de diámetro, el cual está compuesto por un núcleo de cobre con una protección, un espacio para el flujo de aceite y la protección mecánica externa. ¿Por qué es esto? Porque si alguna persona accidentalmente llegara a perforar la primera protección, primero va a recibir un flujo de aceite. Por otro lado, la empresa que está haciendo el servicio va a tener una pérdida de presión del aceite, con lo cual vas a ver que hay una intervención no aprobada. Y es una manera de proteger de que el tipo que toque ahí no se queme, porque es un desastre el voltaje que... Esos cables eran muy viejos y no se podían mover, no se podían desplazar. Entonces lo que se fue haciendo es pequeñas excavaciones, pórticos, debajo de cada pedacito de cable, para después poder generar una unión de conjunto y a partir de ahí armar una estructura que fuese como si fuese una sola viga de conjunto y poder justamente sostener con esa misma obra
el desarrollo de la excavación por debajo. Oh, Pero qué fue la bárbaro. idea. La idea de la Exactamente. subduración. Que no, esa no es mía, sino del ingeniero Colli. Claro, pues no, no Bueno, podías cavar por debajo y dejar colgando los cables porque es una flor de cable, muchísimo peso. Tal cual. No, pero cuando el bueno. ingeniero Colli dijo, ¿y si hacemos tal cosa? La idea. La Juanca, idea. nuevamente renovar los agradecimientos y bueno, fue una clase hidráulica, ya te tomaste 3 vasos de agua, o sea que adivinamos cuál es tu combustible. No, este es acá. Después dentro de un rato me tomo un vino. Bueno, agradecerte nuevamente, Federico, muy bien tus aportes y bueno, despedirnos hasta mañana y muchísimas gracias, Juan Carlos Espirnal, nada más y nada Muy menos. bien. ¿Hay alguna Gracias, pregunta Juanca. más que alguno quiere hacer? Yo quería Ya nos decir una tenemos, cosita, profe, 2 segundos. nos tenemos que ir despidiendo con la Pero, última porque escúchame. ya estamos con 18 participantes, estamos con la mitad del alumnado, 10 y 20 casi de la noche. La última, vamos. Quedamos lo Sí, que, no nos no, es come. que no es una pregunta, es un aporte más que nada. Yo vi una foto que estaba mostrando usted hace un ratito. Yo vivo Bermejo y 12 de octubre, para que se hagan una idea. Así que nada, soy testigo de primera mano de lo que eran las inundaciones. Conozco gente que teniendo los garajes han perdido los vehículos a causa de esto. Así que nada, realmente valoro muchísimo el trabajo que han hecho. Fue una obra gigantesca, por lo que se ha visto, duró un montón de tiempo. Así que nada, la verdad no es por, quizás soy ignorante, no sabía una gran parte de la obra, viendo las fotos, la verdad desconocía una gran parte de todo lo que era. Y agradecerles a ustedes, ¿no? por todo el trabajo que hacen. Y nada, otro detalle más. Conozco a Iván, creo que es sobrino tuyo, si no me equivoco, Juan Carlos. Así que justo hablando Sí, con él. tal cual. Sí. Justo por el apellido, ¿viste? No es un apellido muy común, No te digamos. puedes escapar con este apellido. Le pregunté y sí, así que Un resulta apellido de que sí. contraseña. Un Así que apellido de nada, contraseña, exactamente. No, sí, la verdad, esa- más difícil de pronunciar. Hoy cuando empezó la clase, Juan Carlos, le digo a Fede, che, ¿conoces a? Y me ponía a leer la tarjetita que me habías dado. Así Como que una vez nada, me dijo eso. Juan Carlos, esto no es una contraseña, es mi apellido, me dijo. Tal cual. Bueno, para resolver el problema, verdaderamente para poder atender el problema y generar condiciones mucho más razonables en la intersección de Edison y Vertis, hay que invertir 39 millones de dólares. Wow. Y con esto cerramos Algo la social, clase. Sí, yo no leo más con O sea que esto. lo Yo van a hacer en algún ¿Lo momento. bastante compramos a caro. Messi o arreglamos la calle? No sé qué es lo que Qué hacen linda por ahí. despedida, qué linda despedida con esas palabras tan verdes, Juan Carlos. Mirá, hay una cosa, una de las cosas que me gusta de mi trabajo es que tengo mucha plata a esta distancia de los dedos. En la punta del lápiz, a 2 centímetros de mis dedos. Qué bueno, qué bueno. Bien, Bueno, sin muy más, linda la clase. saludo a usted muy atentamente. Muchas Bueno, gracias. gente, nos vemos mañana. Chao, Nos vemos gracias. mañana. Chao, Bueno, hasta luego, Chao a gracias. todos. Manuela, Gracias, Juan sos Carlos. la encargada de pausar la grabación. Chao, No sé Juanca. si se está grabando. A ver cómo hasta mañana. me había quedado imagino como que sí. organizadora. Se sigue grabando todavía. Todavía está grabándose, sí. Fíjate, Manuela Fede, se por fue. favor, con Manuela si quedó como Bueno, yo organizadora. estoy. No, yo soy el. Me Vos sos quedé el como host, organizador. Fede. Sí, tú sos el host, puedes Dale, parar la voz. Bien. listo. Perfecto. Deshacé vos entonces, Fede. Deshacés vos, Fede. Sí. Lo que pasa es que me Bien. pasaba lo que